Buenas tardes, el día de hoy vamos a presentar el caso clínico final. Este caso clínico se trata de un paciente de 47 años de edad que presenta retraso mental por padecer síndrome de Down. Asimismo, este acude al hospital con síntomas de dolor abdominal difuso y también con un tipo cólico. Asimismo, él presenta la epilepsia, tuberculosis pulmonar, neumonía, anemia, trombocitopenia, estrechez uretral, cataratas, otitis crónica y varicela. También su hermana presentó asma, síndrome antifosfolipídico y artritis reumatoidea. Y dentro del examen físico que a él se le ha realizado, su presión arterial tenía valores de 110/70 y 86 latidos por minuto. Además, a él se le realizó una endoscopía. En esta se observa que su estómago tenía eritemas y erosiones leves. Y finalmente, bueno, se le analizó el duodeno del paciente, el cual presentaba atrofia con aplanamiento de las vellosidades. Dentro de las variables involucradas tenemos en primer lugar la epilepsia. Esta se basa en un trastorno que se presenta dentro del sistema nervioso central. ¿Este que ocasiona? Bueno, ocasiona que se interrumpan las actividades de las células nerviosas en el cerebro, dando como consecuencia las convulsiones, que es el síntoma que uno va a observar cuando se presenta una epilepsia. Esto, bueno, surge por un trastorno genético, por una lesión cerebral adquirida con el paso del tiempo. En este caso fue por casos genéticos. Por otro lado, tenemos la tuberculosis pulmonar. Esa es una infección bacteriana contagiosa y esta va a atacar a los pulmones. Se puede ir propagando hasta el resto de los órganos de no ser tratada correctamente o de no ser tratada a tiempo. Estos síntomas se pueden presentar cuando la enfermedad ya se va a tornar crítica o cuando ya es más grave. Estos síntomas se basan en la tos, en fiebre, pérdida de peso, sudores nocturnos y demás. El sistema de contagio se basa por medio de una tos o por medio de contacto de saliva-saliva. Por otro lado, tenemos lo que es la neumonía. Esta es una infección que va a provocar la inflamación de los sacos aéreos. Se puede presentar tanto en uno como en los dos pulmones, es decir, parcial o totalmente. Además, estos sacos aéreos que se han inflamado en este caso van a llenarse de pus o también se pueden llenar de líquido en sí, de un material purulento, que es lo más común. Estos síntomas que van a provocar la aparición de una infección, que su síntoma principal viene a ser la tos, pero con pus. También se presenta fiebre, dolor en el tórax y deficiencia para respirar. La neumonía actualmente está presente en la mayoría de los casos de COVID. Luego tenemos lo que es la anemia, que es una afección caracterizada por la disminución de los hematíes en la sangre, y esto se puede manifestar mediante debilidad y cansancio. Luego tenemos la varicela. Bueno, la varicela se da por el virus varicela zoster. Es una infección muy frecuente, se suele dar en la mayoría de las personas desde la edad temprana. Sin embargo, con el paso del tiempo, el 20% de las personas presentan una variación que viene a ser el herpes zóster, que viene a provocar un daño nervioso con el tiempo, pero sin embargo solamente se presenta mediante un sarpullido, que son similares a ampollas en la piel, y da comezón. Diagnóstico. En primer lugar, sabemos que la enfermedad celíaca es una enfermedad multifactorial y sistemática de base inmunológica, ya que cuenta con factores genéticos e inmunológicos que afectan a otros tejidos y no solo al epitelio intestinal. Además, esta se caracteriza porque la población genéticamente predispuesta con presencia de los genes HLA-DQ2 y HLA-DQ8 presentan una desregulación del sistema inmune causada por la intolerancia a la gliadina del gluten. Para dar este diagnóstico es importante saber tres componentes: síntomas gastrointestinales, anticuerpos específicos y alteraciones histológicas intestinales. Para esto, el paciente se debe haber sometido a una biopsia para así, mediante la clasificación de Marsh, saber la gravedad del paciente. En interpretación biológica, primeramente definiremos qué es el gluten. El gluten es un conjunto de proteínas en donde se encuentra la gliadina. Para su respectiva digestión dentro del intestino delgado, se encontrará con las células endoteliales del mismo, sus microvellosidades y su mucosa. Ellos son como la barrera del sistema inmunitario del intestino. Sin embargo, el gluten, al entrar para hacer su respectiva digestión, el cuerpo lo detecta y se activa el HLA-DQ2 y DQ8, alterando la barrera del intestino, lo cual a la larga provoca atrofias producidas por el sistema inmunitario
las células L y B. Tenemos la interpretación bioquímica del caso. En esta situación se relaciona con el tema de los estados patológicos visto en bioquímica de la nutrición. ¿Por qué podemos decir esto? Gracias a que el paciente presenta intolerancia al gluten. Dentro del gluten, como había explicado anteriormente mi compañera, se presenta la gliadina, que es una proteína en la cual el organismo reacciona de cierta manera en esta enfermedad. Esta reacción genera que el gluten no sea absorbido por el intestino y no pueda ser degradado debido a la gliadina. Entonces, al realizar esto, las células del sistema inmune las reconocen como proteínas extrañas y las atacan, generando que en el intestino delgado se presenten disfunciones, ¿no? En este caso podemos presentar un intestino delgado sin vellosidades. Estas alteraciones generan que el paciente presente ciertos dolores en su abdomen, ¿no? Que sean de forma irreparable. Pero para esto hemos visto que se administra la butilescoponamina y asimismo el acetaminofén. El acetaminofén y la butilescopinamina ayudan a que el paciente pueda aliviar su dolor en cierto modo. Pero podemos decir que en cierto modo, debido a que se necesita realizar una biopsia para poder confirmar este diagnóstico. Asimismo, el gluten no sería dañino en este caso en pacientes que no presentan esta enfermedad, ¿no? Y bueno, se puede explicar que la gliadina, la intolerancia a la gliadina, es un mecanismo que el paciente realiza al tener la enfermedad celíaca. Interpretación metabólica. El paciente presenta irregularidades dentro de sus reacciones metabólicas, tanto en el anabolismo como el catabolismo. Pero esto se suma a la mala absorción de nutrientes que ocasiona la intolerancia al gluten dentro de este caso clínico. Entonces, la intolerancia al gluten es explicada debido a la digestión de las proteínas, una de ellas que se encuentra dentro del gluten. La gliadina no puede ser digerida debido a que la pepsina, al actuar en el estómago, y con esta ayuda generar pepsinógeno, solamente genera fragmentos de polipéptidos, que los cuales en pacientes con enfermedad celíaca se cree que el ácido biliar de la vesícula, en este caso la vesícula biliar que digiere las proteínas, crea aminoácidos libres, y estos aminoácidos libres también sufren una influencia de una enzima llamada transagluminasa. Entonces, en este caso, la transagluminasa lo que hace es transferir, como dice su mismo nombre, el grupo acilo a esta proteína. Y al hacer eso, hace que las células del sistema inmune simplemente ataquen el intestino. Por lo tanto, el paciente presenta deficiencias. Respecto a ello, podemos decir eso. Todo este mecanismo causa la alteración de las reacciones metabólicas. Interpretación genética. El síndrome de Down está caracterizado por las anomalías en el cromosoma 21. Dichas anomalías pueden ser en tres partes. Por una trisomía, que es una copia total, por una translocación, que es una copia parcial, o por mosaiciones o mosaico, que es en donde solamente algunas células del cuerpo tienen una copia. El cromosoma 21 es uno de los más estudiados. Por eso sabemos que posee menos de 300 genes. Sin embargo, en la zona DSCR, la zona roja de la imagen, es en donde se alberga la mayoría de los genes que desarrollan las características de un paciente con síndrome de Down, como leucemia, trastornos inmunitarios, trastornos gastrointestinales, defectos cardíacos, retraso, etc. Y genéticamente, la enfermedad celíaca es una enfermedad inmunológica que, sumado a los síntomas de la enfermedad del paciente con síndrome de Down, es que repercute hasta 6 veces más que una persona común. ¿Cómo funciona eso? Los pacientes con síndrome de Down, al tener una sobreexpresión del gen RCAN1, presentan una desregularización del sistema inmunitario. Esto hace que el sistema inmunitario siempre esté en constante activación y tenga un agotamiento. Por ende, las células T y las células B, que son las encargadas del sistema inmune, más en el intestino delgado, se inhiban ante la presencia de la gliadina y por ello tienen enfermedad celíaca. Explicaré, para empezar, la digestión natural del gluten. Las proteínas normalmente empiezan su digestión en el estómago y continúan en el intestino a través de las enzimas.
Estas mismas proteínas estimulan la secreción de proenzimas del páncreas. El trixinógeno se divide en tricina y esta se une a las proteínas de la dieta para comenzar la hidrólisis. Cuando esta termina, el contenido de trixina libre en el intestino, lo que constituye una señal para cesar la secreción de trixinógeno. Cuando cesa la secreción de estas enzimas, actúa la oligopeptidasa y aminopeptidasa para completar la digestión. La mayor parte de los péptidos son absorbidos en el intestino mediante sistemas transportadores. Tras su digestión, estas proteínas son transportadas al hígado, donde se regula el flujo de aminoácidos en la dieta. Pero las proteínas del gluten, que son macromoléculas y específicamente hablando de la gliadina, no son fáciles de digerir y permanecen mucho más tiempo en el intestino hasta que finalmente se desintegra con la ayuda de una oxidasa, convirtiéndose en glutamina y luego transportado hacia el cerebro. Nosotros acabamos de ver cómo funciona la digestión normal de gluten. A continuación vamos a conocer cómo esa digestión es afectada por la desregulación del sistema inmune en nuestro paciente. Para empezar, la entrada de la gliadina del gluten a la mucosa se da por dos razones. La primera es porque la digestión incompleta del gluten, el cual forma péptidos de menor tamaño, que son capaces de atravesar el epitelio intestinal. La segunda razón son los altos niveles de sonulina. Esta incrementa la permeabilidad del epitelio intestinal en personas con esta enfermedad. Una vez que la gliadina atraviesa el epitelio intestinal, es transformada en gliadina deaminada. Y esta transformación se da por la enzima transglutaminasa tisular, la cual es identificada como si fuera un antígeno por las células presentadoras de antígenos, cuya función es el de presentar el supuesto antígeno al linfocito T. Ahora, el linfocito T empieza a liberar citocinas, que son enzimas que dañan las vellosidades. Por lo tanto, como hay daño epitelial causada por esa respuesta inflamatoria, conduce esto a la atrofia de las vellosidades y, bueno, una malabsorción de los alimentos. Alteración de los genes y el síndrome de Down. El síndrome de Down es una enfermedad genética que afecta el gen 21, por eso también es llamada trisomía 21, y es una de las enfermedades genéticas más comunes que existen, que aumenta con la edad de la mamá. La alteración de este cromosoma trae consigo distintas afecciones que se pueden notar a simple vista como se muestra en la imagen, pero también trae consigo alteraciones gastrointestinales, lo que prácticamente su dieta tiene que ser distinta. Por eso es que presentan alteraciones en la parte del intestino. Como conclusiones, tenemos las siguientes. Actualmente la incidencia de intolerancia al gluten y, bueno, la enfermedad celíaca no es común en nuestro país. Sin embargo, es una patología de envergadura debido a todos los síntomas y alteraciones que ocasiona en nuestro organismo. Las personas con síndrome de Down, al tener una sobreexpresión del cromosoma 21, tienen más gen del DSK, lo que influye en la inmunoglobulina y otros genes, lo que produce una desregularización en el sistema inmune, lo cual los hace más susceptibles a infecciones, tanto respiratorias, gastrointestinales, etc. Respecto al tratamiento para este caso, lo más preferible sería que el paciente tenga una dieta libre de gluten. Sin embargo, esto representaría que se ocasione un desbalance en la absorción de nutrientes y por lo tanto se altere su metabolismo. Entonces, lo más adecuado sería que se someta a tratamientos especializados con enzimas o, en este caso, recurrir a la biomédica que presenta ciertas alternativas. Bueno, por último, y muy importante de mencionar con respecto a la actualidad, es que estos pacientes con la enfermedad celíaca tienen una mayor susceptibilidad a algunas infecciones, ya que tienen problemas inmunológicos alterados y también en el intestino, que son los que presentan mayor riesgo a presentar la temida enfermedad de COVID. Muchas gracias.